podemos aprender a vivir en unidad. Y hoy quiero hablarte de ese principio maravilloso que fundamenta el propósito de Dios, el principio de la unidad. Y quiero que me acompañes en la palabra al libro de los Salmos en el capítulo 128 y vamos a mirar cómo alrededor de la mesa se fundamenta un principio como el principio de la unidad. Dice el salmista David, tu mujer será como la vid, versículo 3, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. ¡Oh, qué tremendo es eso! Y es que definitivamente la satisfacción de todo padre, la satisfacción de todo hombre y toda mujer que ha dado lo mejor a sus hijos, es poder llegar a la vejez y ver a sus hijos alrededor de la mesa. ¿Sabes que el mayor reflejo de unidad que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los abuelos, fue ver a sus hijos y nietos acompañándolos alrededor de la mesa en cada fecha especial? O por qué no, cada fin de semana. La unidad de las familias se refleja en hijos que rodean la mesa de sus padres para disfrutarlos, honrarlos y bendecirlos. Lamentablemente hoy en día ya no es muy común ver a los hijos honrando a los padres alrededor de la mesa, y es porque se ha perdido el valor de la unidad en la familia. Hoy en día cada uno come en la habitación, cada uno come a la hora que quiere, lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero no hemos entendido que la comodidad dañó la unidad. Te lo voy a repetir. La comodidad dañó la unidad. Y cuando nosotros entendemos el valor de la mesa para establecer el principio de la unidad en medio de la familia, en medio de la iglesia, en medio de la empresa, en medio de la sociedad, pues tenemos que partir de un principio. Todos los padres somos imperfectos, pero también todos los hijos somos imperfectos, pero al final es en la mesa donde se liman las asperezas y se coloca el amor, la fe y la esperanza por encima de cualquier imperfección. Definitivamente la mesa es el lugar donde nosotros podemos entrar a establecer la unidad del propósito de Dios. Mira lo que dice David en el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira qué hermosas palabras de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y definitivamente la unidad, cuando nosotros miramos qué es unidad, hablamos de que la unidad es la propiedad que tienen los elementos para no dividirse ni fragmentarse. Por eso el rey David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, establece el marco de la unidad como la propiedad, la capacidad que tenemos los ungidos de Dios para mantener el vínculo de la familia, para mantener el vínculo de la iglesia, para mantener el propósito del llamado. Para David, la unidad se fundamenta en habitar los hermanos juntos en armonía. Mira qué conceptos: habitar los hermanos juntos en armonía. 4 principios fundamentales de la unidad alrededor de la mesa. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y es que definitivamente cuando un hombre o una mujer tienen un corazón conforme al corazón de Dios, pueden entender la importancia de habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso establece el fundamento. Son 4 elementos fundamentales, 4, déjame usar la palabra, definiciones que nos van a permitir tener unidad alrededor de la mesa. La primera es habitar. Di conmigo, habitar. Y es que la unidad solamente puede darse cuando todos tenemos un nivel de compromiso. Escúchame, la palabra clave para habitar es compromiso. Muchas personas pueden estar en medio de la casa, pero no sentirse parte de ella. Por lo que todo el tiempo se están quejando, criticando y cuestionando la autoridad. Este comportamiento refleja que estas personas vienen a visitar la casa y disfrutar de los privilegios, pero no están dispuestos a habitar y mucho menos a cumplir con su responsabilidad. Por eso, para habitar
las personas que se sientan a la mesa necesitan compromiso. Ninguna persona que no esté comprometida con tu familia, que no esté comprometida con la iglesia, que no esté comprometida con la empresa, puede traer unidad. Porque toda persona que no está comprometida está buscando un beneficio personal. Toda persona que no está comprometida con la familia está buscando lo suyo. Por eso viene a visitar, pero no viene a habitar, porque no está dispuesta a cumplir con su responsabilidad, solo a disfrutar de sus beneficios. Y es muy difícil que tú puedas establecer el vínculo de la unidad alrededor de la mesa, que puedas establecer el vínculo de unidad alrededor de la familia con personas que no están dispuestas a comprometerse contigo. Una persona que no está dispuesta a comprometerse con la iglesia jamás va a traer unidad a la iglesia. Una persona que no está dispuesta a comprometerse con la empresa, lo único que va a traer es divisiones al interior de la empresa. Porque son personas que no tienen en su corazón la prioridad del compromiso, la prioridad de la unidad. Cada uno viene buscando lo suyo y por eso lo único que hacen al no estar... ¿Cómo tú sabes que una persona no está comprometida? Porque critica, porque se queja y porque todo el tiempo cuestiona. Hay muchos hijos que se levantan y no están comprometidos con la familia. Por eso esos hijos no habitan, visitan y a la menor oportunidad se van. Hay un fundamento para la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2 que nos permite entender cómo vivir el compromiso, qué es habitar, cómo comprometernos con la casa, cómo comprometernos con la familia. Y dice allí la palabra, trayéndolo a la iglesia primitiva, al origen de la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y cómo tú sabes que estaban juntos? ¿Cómo tú sabes que habían creído? Porque tenían en común todas las cosas. Hey, tú necesitas, yo te apoyo porque yo estoy comprometido. Y el que se compromete da. El que habita da. El que viene de visita solo recibe. El que viene de visita solo demanda. Por eso hay una gran diferencia entre visitar y habitar. Hay una gran diferencia en el compromiso, porque es lo único que nos va a permitir tener en común todas las cosas. ¿Qué es tener en común todas las cosas? Tener unidad. Tener unidad. Que todos le apuntamos a un mismo lado, que todos nos proyectamos en un mismo sentir. Cuando la pareja de esposos deja de lado el compromiso es cuando se rompe la unidad. Cuando la esposa ya no está comprometida con servir a su esposo. Cuando el esposo ya no está comprometido con servir a la esposa. Ahí es donde entra la división y se quiebra la unidad. Esta es una situación propia de los escenarios determinados en diferentes áreas de nuestra vida personal, familiar, de la vida de la iglesia, de la vida de la empresa. Cuando una persona no está dispuesta a comprometerse, va a demandar mucho y va a aportar poco. Te lo voy a repetir. Una persona que no viene a habitar va a demandar mucho, pero va a terminar aportando poco. Y eso produce una fisura en la unidad. Por eso dice David, el salmista, habitar los hermanos juntos en armonía. Porque el que no venga a habitar solamente viene a visitar y no es hermano, es primo, amigo, familiar, pero no tiene la misma identidad alineada con la voluntad del Padre. Segundo, dice, habitar los hermanos. Di conmigo, los hermanos. Y es que para que se establezca un patrón de unidad, debe existir una base de identidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Para que se pueda establecer un patrón de unidad, se debe establecer una base de identidad. Saber quiénes somos nos permite establecer para dónde vamos. Por lo cual, la identidad nos permite sentirnos parte de la casa y establecer un sentido de pertenencia que proyecta un sentido real de participación y construcción de propósitos comunes. Por eso tú tienes que saber quién eres para entender por qué estás en esa familia, por qué estás en esa iglesia, por qué estás en esa empresa. Si tú no tienes clara tu identidad, pues nunca vas a entender el propósito por el cual Dios te ha colocado en ese lugar. Cuando las personas no tienen clara su identidad, van a sentir que solo están de paso y van a ser indiferentes al propósito común. Al final, siempre terminan buscando su propio beneficio y tratando de sacar provecho personal de cada situación.
Por eso es tan importante entender que cuando tú tienes alrededor de tu vida una persona que no se identifica con la familia, esa persona tarde que temprano busca lo suyo y te paga mal. Una persona que no se identifica con la iglesia como parte de la familia de Cristo, tarde que temprano va a sacar el cuerpo y te va a pagar mal. Por eso es tan importante entender ahí en el mismo establecimiento de la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 2, mira lo que dice el Señor en el versículo 46 y 47, que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y sabes por qué había unidad en la iglesia primitiva? Porque eran todos hermanos. Eran hermanos en la iglesia y eran hermanos en la casa. Por eso había unidad en la iglesia y había unidad en la casa. Por eso perseveraban unánimes en el templo y compartían en unidad en la casa. Y definitivamente eso es parte del propósito de Dios, la identidad. Si no hay identidad, jamás va a haber unidad. Cada uno va a buscar lo suyo, cada uno va a jalar para su lado. Un hijo es aquel que reconoce sobre su vida la autoridad del padre y se alinea con la voluntad de la casa. El que no es hijo se caracteriza por su rebeldía, por su orgullo y por su autosuficiencia, lo que refleja una actitud de mendicidad que lo lleva todo el tiempo para pedir lo que puede suplir su necesidad, pero nunca va a reconocer su responsabilidad de dar para que se cumpla el propósito de la casa. Un hijo es el que da porque entiende que hace parte del propósito. Un mendigo es el que demanda porque no le interesa el propósito, solo está enfocado en su necesidad. Hay muchas personas que están en la iglesia, pero solo demandan, porque tienen una identidad alineada con la mendicidad espiritual. No se ven como hijos de Dios, se ven como empleados de Dios, como desechados de Dios, como limosneros de Dios. Por eso esas personas, dentro de su manto de religiosidad, todo el tiempo vienen a la iglesia buscando lo suyo. Deme, ayúdeme, colabóreme, socórrame. Y todo el tiempo están demandando por causa de su necesidad, porque tienen mentalidad de mendigos. Pero solo cuando tú estableces en tu vida la revelación de la paternidad de Dios y estableces tu identidad como hijo, no vas a estar en función de deme, sino vas a estar en función de dar. Vas a estar en función de aportar todo lo necesario para que se cumpla el propósito de tu familia, para que se cumpla el propósito de tu iglesia y para que se cumpla el propósito de tu empresa. ¿Sabes que hay muchos empleados que tienen mentalidad de mendigos espirituales? Y son los que todo el tiempo están en función de reclamarle al jefe, todo el tiempo se están victimizando de lo que no reciben, de que no lo valoran. Pero cuando hay un hijo de Dios en una empresa, cuando hay un representante del reino de los cielos al interior de una empresa, no está en función de recibir, está en función de dar. ¿Qué más puedo aportar? ¿Cómo más puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar ideas creativas? ¿Cómo puedo ser parte de la transformación, el crecimiento y la proyección del lugar donde Dios me ha colocado? Porque un hijo entiende que donde el Padre lo pone es para producir, es para dar fruto y es para hacer bendición. Por eso la unidad solo se puede establecer cuando hay una común identidad. Cuando hay una identidad común, cuando todos entendemos quiénes somos y para dónde vamos, cuando todos estamos dispuestos a dar para que se cumpla el propósito por el cual Dios nos ha colocado en esa familia. Mira, cuando hay un matrimonio y la única que aporta es la mujer, pero el marido es un flojo, ahí nunca va a haber unidad. Ahí lo que hay es frustración, división y ruina. Cuando hay un matrimonio donde el esposo es el que aporta, pero la mujer es afectivamente indiferente, emocionalmente indiferente, igual ahí hay división. Por eso es tan importante, hijos, entender que lo primero que nosotros tenemos que hacer es establecer nuestra identidad como hijos de Dios, para que como hijos de Dios podamos entender el propósito por el cual Dios nos ha colocado donde nos ha colocado y podemos estar en función de dar, de aportar, de proyectar y de establecer aquello por lo cual Dios nos ha llamado.
El tercer elemento dice, habitar los hermanos juntos. Y es que para que haya unidad tenemos que entender la dimensión de la palabra juntos. Di conmigo, juntos. Y la unidad está definida como una experiencia que se caracteriza por la capacidad de acercarnos a un propósito común. Necesitamos entender que la unidad en la familia solo se puede dar cuando cada uno de los miembros nos acercamos por un propósito común. La unidad en la iglesia solo podrá ser establecida cuando todos los hijos de Dios que hacemos parte de la casa del Padre nos acercamos con un propósito en común. Pero es fundamental la coherencia. Di conmigo, coherencia. Ya que muchas personas manifiestan su respaldo y apoyo a la visión de la familia, a la visión de la iglesia, a la visión de la empresa, pero mantienen una distancia que los aleja del fundamento real del propósito. Eso daña el concepto de unidad. ¿Qué significa eso? Que tú dices, sí, cuenta conmigo, sí, yo voy a aportar, sí, yo voy a apoyar, pero de palabra. Pero no hay coherencia, porque no hay acciones que respalden esa palabra. Por tanto, hay muchas personas comprometidas de labios para afuera, pero su corazón está lejos de la unidad, lejos de la identidad, lejos del compromiso, porque no habitan, no son hermanos y por eso no están juntos, enfocados en el mismo propósito. Necesitamos entender que cuando tú como esposo estableces un compromiso con tu familia, tienes que ser coherente. Que cuando tú como esposa dices que vas a aportar a la unidad de la casa, tienes que ser coherente. Muchas personas dicen, sí, yo voy a cambiar estas actitudes, pero no son coherentes porque no se esfuerzan por cambiar, sino que le dan rienda suelta a eso que trae división, a eso que trae enojo, contienda, celos, envidia, disensiones. No podemos permitirnos la incoherencia. Allí en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, en el establecimiento de la unidad en la iglesia, dice el Señor, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sabes qué significa eso? Que todos ellos estaban acercándose por un propósito común. Por eso estaban unánimes, porque estaban juntos. Hay muchas personas que manifiestan compromiso de dientes para afuera, pero no son coherentes con sus acciones. Hey, pastor, cuenta conmigo, pero de dientes para afuera, pero no son coherentes con su compromiso. Hey, yo estoy comprometido con mi familia, de dientes para afuera, pero tu familia está emocionalmente abandonada porque tú no eres coherente con ese compromiso. Por eso no podemos seguir estableciendo un compromiso a distancia. No podemos seguir estableciendo un compromiso lejano, porque para que haya unidad nos tenemos que acercar a un mismo objetivo. Por eso tenemos que ser coherentes con nuestro compromiso. Tenemos que ser coherentes con el objetivo en común que Dios ha establecido para nuestra familia, para nuestra iglesia y para aquel lugar en el que te haya colocado. La unidad requiere acercarnos con acciones que respalden nuestras palabras. Esto es estar juntos. Acercarnos con acciones que respalden nuestras palabras, unir esfuerzos, unir capacidades, unir expectativas buscando un propósito común y estableciendo con lo que hacemos nuestro compromiso y nuestra pertenencia. No con lo que decimos. Porque de palabra todo el mundo está comprometido, pero con acciones muy pocos se comprometen. Porque de palabra muchos quieren dar lo mejor para el bienestar de su familia, pero con sus acciones la gran mayoría demuestra lo contrario. Es muy fácil manifestar compromiso y pertenencia de dientes para afuera, pero la coherencia es fundamental para estar juntos. Porque solamente podemos estar juntos cuando tengamos acciones que reflejen compromiso y pertenencia. Esa es la razón, hijos, por la cual muchas familias creen estar en unidad, pero realmente están divididas. Esa es la razón por la cual muchas personas creen que son parte de la iglesia, pero realmente están muy lejos del propósito de la iglesia. Porque no están dentro del ambiente de unidad, porque no habitan
como hermanos juntos. Y aquí está la cuarta palabra, en armonía. Di conmigo, armonía. Y cuando hablamos de armonía, la armonía es definida como el equilibrio, proporción y correspondencia adecuados entre las diferentes partes de un conjunto. La armonía es el equilibrio, la armonía es la proporción, es decir, la armonía la podríamos definir como el ambiente que garantiza la funcionalidad del propósito. Eso es armonía. La armonía no es un verbo, la armonía no es una acción, la armonía no es una condición, la armonía es un ambiente. Y el ambiente de armonía garantiza la funcionalidad del propósito cuando encontramos una persona que verdaderamente está dispuesta a pagar el precio de la unidad. Cuando encontramos personas que realmente entienden el papel que desempeñan en medio del ambiente en el que Dios los ha colocado. Por tanto, al final la unidad se refleja en el ambiente. Hay ambientes de unidad y hay ambientes de división. Porque muchas veces nos encontramos en la familia, en la iglesia, personas que dañan los ambientes. ¿Alguna vez te has encontrado en la iglesia una persona que daña los ambientes? Esa persona que tiene una mala actitud, esa persona que solo critica, que solo se queja, que solo reniega, que se resiste a la autoridad, que todo lo cuestiona, que quiere hacer su propia voluntad. Esas personas están infiltradas dentro de la iglesia porque no vienen a habitar, porque no se quieren comprometer, porque no se ven como hijos, porque vienen buscando lo suyo. Por eso no están juntos, simplemente dicen palabras bonitas que pareciera que están comprometidos, pero cuando tú lo ves, por ningún lado se les ve el compromiso. Y esas personas que dañan el ambiente automáticamente afectan la armonía. Esas personas que con sus actitudes, con su manera de ser, con su orgullo, con su arrogancia, con su brusquedad, con sus emociones dañadas, afectan el ambiente, automáticamente dañan la armonía. Y de esas personas hablaba el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Cuando el apóstol Pablo da las indicaciones para sustentar la iglesia, acompáñame ahí a Romanos capítulo 12 por un momento. Romanos capítulo 12. Y dice el versículo 16, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. ¿Vivan en qué? Armonía. Pero ¿sabes por qué no hay armonía lamentablemente en la mayoría de familias? Porque hay personas orgullosas que se creen mejores que otras, que se creen con el derecho de juzgar, de cuestionar y de criticar a otros. Y esas personas dañan el ambiente, no permiten la unidad, porque no vienen a habitar, solo vienen a lastimar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Son personas que no quieren sanar porque se acostumbraron a cargar con su herida y no han entendido que una persona herida hiere a otras y daña los ambientes. Que una persona lastimada lastima a otra y daña los ambientes. Por eso en la iglesia difícilmente podremos encontrar armonía, porque lamentablemente hay personas que se infiltran, que vienen con necesidades a la iglesia, pero que no están dispuestas a pagar el precio del compromiso, que quieren venir a la iglesia para reclamar lo que les corresponde por ser parte de la iglesia, pero que no están dispuestas a cumplir con sus deberes por ser hijos de la casa. Y lamentablemente muchas veces nosotros tenemos que vernos enfrentados a este tipo de personas orgullosas que cree que está comprometida por causa de sus palabras, pero que vive mirando por encima del hombro al resto de la gente, que vive menospreciando al otro, que vive todo el tiempo cuestionando, criticando, señalando a su hermano, porque el orgullo lo tiene cegado, porque el orgullo solamente le permite ver la paja que hay en el ojo ajeno, pero él cree que la viga que hay en su ojo es un adorno, porque no ha entendido que una persona orgullosa siempre se va a creer mejor que los demás, por lo cual se sentirá con el derecho de juzgar, criticar y cuestionar a los demás a través de, escúchame, un inconsciente complejo de inferioridad que se manifiesta por medio de un sofisma de superioridad. Entonces esas personas orgullosas que se creen más que los demás simplemente se están poniendo una máscara porque en su interior tienen un complejo de inferioridad.
Por eso el orgullo se levanta como un mecanismo de defensa. Este tipo de personas nunca busca la unidad. Una persona orgullosa jamás busca la unidad, porque una persona orgullosa jamás está en función de dar a otros, solo está en función de demandar de otros. Una persona orgullosa nunca busca la unidad porque está muy ocupada buscando el protagonismo. Esas personas orgullosas no quieren participar de las actividades de la iglesia, pero sí quieren que lo reconozcan en la iglesia, o el líder, o el servidor, o el hermano Fulgencio, o la hermana Agripina, pero no están dispuestos verdaderamente a comprometerse con la visión de la iglesia. ¿Sabes? Esas personas buscan protagonismo, pero también viven buscando el reconocimiento de los demás. Generalmente se caracterizan por ser disociadores, cuestionan la autoridad y se acercan a establecer relaciones con las personas por fuera del propósito, buscando ganar su confianza para vulnerar su criterio y contaminar su corazón. Eso es lo que hacía Absalón, el hijo de David. Él se paraba a la puerta del palacio, del reino, y comenzaba a conquistar el corazón de todos los que venían a ver a David. Parecía que estaba haciendo algo bueno, pero realmente era el disfraz de lo que estaba contaminando su corazón y a través de su corazón contaminando el corazón de otros. Por eso, hijos, para que nosotros podamos tener una familia en unidad, necesitamos habitar los hermanos juntos en armonía. Para que podamos tener una iglesia unida, necesitamos habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso tenemos que tener en cuenta que la unidad solo puede ser establecida a través del compromiso, a través de la identidad, a través de la coherencia y a través de los ambientes. Necesitamos comenzar a cuidar los ambientes de nuestra casa. Yo quiero que me recibas esto. Si tú analizas cómo está el ambiente de tu casa y te das cuenta que el ambiente de tu casa está pesado, que el ambiente de tu casa está cargado con contiendas, pleitos, celos, disensiones, envidias, conflictos, tú tienes que autoexaminar tu corazón e identificar si eres tú el agente disociador que está dañando el ambiente de tu casa. Y si eres tú, lamento decirte que lo más probable es que eres un orgulloso y que estás rompiendo el vínculo de unidad de tu familia y que tu orgullo te tiene cegado, te tiene cegada y que realmente no estás habitando, que realmente no tienes la identidad correcta, que lamentablemente no hay coherencia entre tus palabras y tus acciones porque no estás cuidando los ambientes. Dios nos colocó para transformar ambientes. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino a transformar ambientes. Dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Sabes qué significa eso? Que Él vino a deshacer los ambientes de tinieblas, estableciendo ambientes de luz. Por eso, cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, dijo: ¡wow! El reino de los cielos se ha acercado, porque el Señor Jesucristo no traía una bandera que decía reino de los cielos, ni un aviso que decía reino de los cielos. No. El Señor Jesucristo traía un ambiente que desde el cielo establecía una diferencia aquí en la tierra. Por eso yo te quiero invitar el día de hoy a que entiendas que la unidad se expresa a través de un ambiente. Y si por algún motivo tú sientes que no hay unidad en tu casa, si por algún motivo tú sientes que no hay unidad en la iglesia, si por algún motivo tú sientes que no hay unidad en la empresa en la que trabajas, te lo pido de parte de Dios, ten cuidado que no seas tú el que esté trayendo la división, que no seas tú el que esté dañando los ambientes. Y definitivamente la unidad es algo que se tiene que construir en casa. La unidad se construye desde la mesa. La unidad no es una virtud del ser humano. Nosotros no nacimos con el gen de la unidad. Por el contrario, nosotros nacimos con una naturaleza caída que lo único que busca es traer división, que lo único que busca es el egoísmo, que se resiste a la humildad. Y eso lo podemos ver en los niños desde que son pequeños. La unidad
no es una virtud del ser humano, por el contrario, es un patrón de comportamiento adquirido que se establece a través de las decisiones que tomamos, para lo cual es fundamental contar con el ambiente correcto, ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, tener una identidad definida y un compromiso total. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Para que haya unidad, te lo voy a repetir, necesitamos contar con el ambiente correcto. Necesitamos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Necesitamos tener una identidad bien definida como hijos de Dios y un compromiso total para lograr trabajar en pro del propósito de Dios. Para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra empresa y para ese lugar donde Dios nos ha puesto para dar fruto y un fruto que permanezca. Bíblicamente, la unidad es el fundamento de nuestro propósito. Y es fundamental establecerla a través de 7 escenarios. Te voy a enseñar cómo construir unidad desde la mesa. El Espíritu Santo me hablaba durante todos estos días acerca de 7 escenarios que desde la mesa nos permiten construir los cimientos de la unidad en todas las áreas de nuestra vida, comenzando por la iglesia, estableciéndose en la casa y proyectándose en todas las demás áreas. ¿Y por qué comenzando en la iglesia? Porque es que es en la iglesia donde tú recibes la revelación de Dios para poder transformar los ambientes de tu casa, para poder transformar los ambientes de tu empresa, para poder transformar los ambientes de tu negocio. Vamos a trabajar cada uno de estos 7 escenarios cada vez que nos sentemos a la mesa. Y vamos a permitir que la mesa se convierta en el mejor escenario de formación, activación y proyección de la unidad que necesitamos para cumplir nuestro propósito. ¿Quieren conocerlos? ¿Estamos? Bueno, vamos a conocer 7 escenarios que nos van a permitir cambiar los ambientes, que nos van a permitir, escúchame muy bien lo que te estoy diciendo, cambiar los ambientes, que nos van a permitir ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, que nos van a permitir tener la identidad correcta como hijos de Dios en cualquier lugar en el que Dios nos coloque, y que nos va a permitir comprometernos realmente con la familia que tenemos, con la iglesia que tenemos, con el trabajo que tenemos y con la vida que vivimos. Y vamos a mirarlos desde el fundamento de la palabra de Dios, porque que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, es el manual de instrucciones más seguro. ¿Para qué te desgastas buscando cómo lograr la unidad en 10 pasos de una enciclopedia si tú tienes la mejor enciclopedia, el manual de vida? ¿Para qué te vas a desgastar buscando por internet los 5 pasos del gurú hindú de la motivación y el liderazgo si todo está en la Biblia? Vamos a ver los 7 escenarios a la luz de la palabra. Acompáñame al libro de Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y mira cómo el Señor habla de unidad. Ese capítulo 4 del libro de Efesios es una oda, una alegoría, una exaltación a la unidad para cumplir el propósito. Mira qué tremendo lo que dice el Señor. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, no camines como un cualquiera, camina como un hijo de Dios. No camines como caminabas cuando estabas en el mundo, porque tú has sido apartado por el cielo. No camines como cuando no tenías propósito, porque tú ahora eres sellado con un propósito eterno. Yo te voy a decir algo, tú tienes que andar como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Tú no puedes andar como un mendigo cuando sobre tu vida hay un manto de paternidad, por lo cual eres llamado hijo. Tú no puedes caminar como si no tuviese compromiso cuando Dios te escogió, llevó a su hijo a la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Dios está comprometido contigo. No andes como si no estuviera comprometido con Dios. Y préstame mucha atención, sigue diciendo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de tu vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A mí me impacta esta palabra, porque todo lo que el apóstol Pablo habla tiene que ver con lo que necesitamos para poder andar como es digno del llamado que tenemos, y se llama unidad. Ninguna persona ha sido llamada por Dios para caminar en división. Ninguna persona ha sido llamada por Dios para caminar en rebeldía. Ninguna persona ha sido llamada por Dios para contaminar los ambientes. Eso solamente es el reflejo de un corazón orgulloso que se resiste al llamado de Dios y quiere vivir su llamado como se le da la gana. Por eso hay personas que se creen espirituales y lo que van por allá es lastimando gente, dañando ambientes, contaminando corazones, porque no andan como es digno del llamado que pesa sobre sus lomos. Pero para poder cumplir ese llamado hay 7 escenarios de unidad, y el primero de ellos es el amor. El amor es el fundamento de la unidad. Y soportarnos con paciencia requiere amor. Di conmigo, soportar con paciencia. Por eso cuando tú pierdes el concepto de valor, el concepto de amor de una persona, ya no la soportas con paciencia. Por eso cuando se desdibuja el amor en la familia, ya no soportamos a las personas de nuestra familia con paciencia. Y dice el Señor, soportar con paciencia requiere amor. En ningún momento la unidad tiene que ver con uniformidad. Escúchame esto. Convivimos con personas diferentes a nosotros en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de actuar. Por lo cual, la unidad no se establece desde la imposición de conceptos, sino desde la decisión personal y autónoma de soportar las diferencias con paciencia, mientras que esperamos en la voluntad de Dios, amándolos, aunque piensen, hablen y actúen distinto a lo que queremos o esperamos de ellos. Para que tu hogar pueda cumplir el propósito, tú tienes que amar a tu pareja, soportándola con paciencia. Es que no me gusta. Sopórtala con paciencia. Eso es amor. Nunca tus hijos van a pensar igual a ti, pero para que haya unidad, tú tienes que soportarlos con paciencia a través del amor. En la iglesia, todas las personas son distintas, piensan distinto, actúan distinto, todas vienen heridas, están lastimadas. Pero para que haya unidad en la iglesia, tú tienes que aprender a soportar a tus hermanos con paciencia, y eso solo lo puede hacer el amor. Es por esa razón que el apóstol Pablo llama al amor el vínculo perfecto. Allí en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice el Señor, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, si tú quieres que verdaderamente en medio de tu casa haya un vínculo perfecto, no esperes uniformidad. Mira, yo te digo, mujer, si tú eres una mujer muy organizada, no psicorrígida, no lo diría de esa manera, no intensa, cansona con el orden, no, muy organizada, extremadamente organizada, irritablemente organizada, yo te quiero decir algo. Para que puedas mantener la unidad en tu casa, tú tienes que aprender a amar a tu familia, aunque no sea tan organizada. Tú tienes que aprender a soportar con paciencia a las personas que te rodean, mientras a ellos les es revelada la voluntad de Dios y pueden quizás establecer el marco de orden que tú esperas de ellos. Pero no puede haber uniformidad. Espositos, ustedes no pueden esperar que sus esposas piensen como ustedes quieren que ellas piensen. Es más, generalmente ellas jamás van a pensar como tú quieres que ellas piensen. Pero para que haya unidad en el matrimonio, tú tienes que aprender a soportar con paciencia a través del vínculo perfecto que es el amor.
El amor es lo único que garantiza que en la familia, en la iglesia y en todo lugar donde Dios te ha colocado pueda haber unidad. El vínculo perfecto que puede mantener unido nuestro propósito en la iglesia, en la familia, en la empresa, en la sociedad, es el amor, ya que manifiesta una decisión genuina de dar lo mejor, de servir con disposición y de esperar con paciencia, sin desistir, sin lastimar y sin apartarnos del propósito. Déjame repetírtelo. El amor manifiesta una decisión genuina de dar lo mejor, de servir con disposición y de esperar con paciencia, sin desistir, sin lastimar y sin apartarnos del propósito. Descansa, descansa y no sigas buscando la uniformidad en tu casa. No sigas buscando la uniformidad en la iglesia. No sigas buscando la uniformidad en el lugar en el que trabajas, porque nunca la vas a encontrar, porque todas las personas que te rodean, aunque te amen, piensan distinto, actúan distinto, se comportan distinto. Y lo único que puede mantener la unidad entre las diferencias que nosotros tenemos es el amor que nos permite esperar con paciencia. Bueno, excelente. Muy bien. El segundo elemento, el segundo escenario para poder construir la unidad. Ahora, escúchame esto. El amor se tiene que manifestar en la mesa para asegurar el corazón de tu familia y que ellos entiendan que no son desconocidos en la casa. No los trates como jornaleros, trátalos como hijos. Demuéstralos que ellos están allí para habitar, para tener compromisos, responsabilidades, pero espera con paciencia, amándolos hasta que ellos entiendan cómo cumplir con lo que tienen que cumplir. Pero es en la mesa donde tú tienes que manifestar el amor. En la mesa no se manifiesta resentimiento, en la mesa no se manifiesta contienda, en la mesa no se reclama, en la mesa no se queja, en la mesa no se cuestiona, en la mesa se manifiesta amor, porque ahí en la mesa es donde aprendemos a esperar con paciencia a que se haga la voluntad de Dios. Aunque el otro piense distinto, aunque el otro actúe distinto y aunque el otro hable distinto. Segundo escenario, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Di conmigo, el espíritu. Y es que el primer escenario que tiene que estar en medio de la mesa es el amor. Pero en el segundo escenario, el apóstol Pablo dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en mayúscula. La unidad en el Espíritu Santo de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu hace referencia a la influencia del Espíritu Santo sobre nuestra naturaleza carnal. Solo podremos alcanzar la paz que establece y mantiene la unidad en medio de las diferencias cuando los impulsos de nuestra naturaleza egoísta, orgullosa y contenciosa sea sometida bajo la influencia de la bondad, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la humildad, el dominio propio, la fe y la paciencia que viene como fruto del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Por eso, tener unidad o solícitos en guardar la unidad en el Espíritu significa que todos tenemos que tener alrededor de la mesa la convicción de manifestar lo que viene del Espíritu, pero de tener lo que viene de la carne. La mesa no es el lugar para colocar tu carne. La mesa es el lugar para colocar la carnecita de cerdo, el chicharroncito, la morcillita, el pollito sudado, el pollito asado, el pollito al horno, lo que tú quieras poner de carne de animales. Pero la carne del animal que va adentro, esa carnecita no se pone en la mesa. Esa carnecita no se saca, porque en la mesa tiene que haber unidad en el espíritu. Eso significa que tenemos que propiciar, propender, velar, porque en la mesa haya un ambiente espiritual. Es decir, un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente de gozo, un ambiente de bondad, un ambiente de humildad, un ambiente de mansedumbre, de dominio propio, de fe, de paciencia. Eso es lo que debe impregnar los ambientes cuando nos sentamos a la mesa. Mira lo que dice el apóstol Pablo también en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16. Él dice, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Ser espirituales no tiene que ver con pasártela orando, pasártela recitando versículos o dándole bibliazos a los demás. No, no, no. La mesa no es para eso. La mesa es para no satisfacer los deseos de la carne. La mesa es para manifestar el fruto del Espíritu, mas no para satisfacer los deseos de la carne. Y eso tiene que ser un acuerdo de unidad en medio de la familia y en medio de la iglesia. ¿A ti quién te dijo que la iglesia es el lugar donde tú vienes a darle rienda suelta a tu carne, a mirar feo, a hablar mal, a criticar al otro, a tratar mal, a imponerte a tus hermanos? ¿Quién te dijo a ti que la iglesia es el escenario para sacar a relucir tu carne? Y así como en la mesa de la casa tiene que haber unidad en el espíritu, en la mesa del banquete que se sirve en la iglesia, también tiene que haber unidad en el espíritu. Caminar en el espíritu conlleva no satisfacer los deseos de la carne. Definitivamente sí los vas a sentir. La palabra no dice, y no sientas deseos en la carne. No, vas a sentir deseos en la carne. Quizás no te va a gustar el comentario que otro hace, la actitud que otro tiene, la forma en la que el otro habló, el pensamiento político o religioso, la posición que otro tiene. Pero en la mesa tiene que haber unidad en el espíritu. Ahí no es para manifestar los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque esos deseos de la carne que tú vas a sentir, lo único que van a procurar es romper el vínculo de la unidad. Pero por ningún motivo los satisfagas. Por ningún motivo critiques al que está sentado contigo a la mesa. Por ningún motivo hagas un comentario de desaprobación sobre otra de las personas, porque eso lo está haciendo tu carne. Esa carne que quiere sacar a relucir la justicia propia, esa carne que quiere demostrar que tú también tienes poder, el poder del orgullo. No es para eso la mesa, no es para eso la iglesia. Mira, cuando tú le das rienda suelta a tu carne, te vas a apartar de la voluntad de Dios, vas a dañar el ambiente de tu casa, el ambiente de tu iglesia. Y no esperes, escúchame, no esperes entrar en unidad con una persona carnal, ya que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso, si tú tienes una persona carnal en tu casa, no esperes entrar en unidad con ella. Solo tienes que neutralizarla a través del fruto del Espíritu y no permitir que su carne dañe el ambiente, porque siempre una persona carnal, orgullosa y endemoniada va a querer dañar el ambiente cuando se sienten a la mesa. Va a salir con ese comentario, va a salir con esa indisposición, va a salir con esa actitud a sí mismo. Esas personas carnales, orgullosas y endemoniadas que vienen a la iglesia, que no quieren controlar su carne, lo único que vienen es a dañar el ambiente de la iglesia. Quieren servir en un ministerio, pero simplemente para sacar su justicia propia y lastimar a los demás servidores, lastimar a los hermanos que se acercan. ¿Por qué? Porque no están en unidad en el espíritu, sino están en división por la carne. Por eso es fundamental que el escenario de la unidad se establezca en el amor y se establezca en el espíritu. No hay unidad en medio de personas carnales. Escúchame, no hay unidad en medio de personas carnales. Por eso se llama yugo desigual, porque nunca va a ser un yugo igual, porque nunca va a haber unidad. A veces, ay, qué yugo desigual es meterme con una persona que no es de la iglesia. No, es meterte con una persona que está en la carne. Eso es yugo desigual. Por eso no esperes tener unidad. Ay, pastor, es que mire que mi esposo, él se resiste a las cosas de Dios. ¿Y desde cuándo? No, desde que éramos novios. ¿Y entonces qué quiere, mija? Me estoy haciendo entender con eso. No esperes poder entrar en unidad con una persona carnal, porque el que es carnal siempre se va a resistir a las cosas del espíritu. Y la unidad es un ambiente espiritual. Por eso necesitamos entrar en la unidad en el espíritu. Tercero, el tercer escenario. Dice una misma esperanza. Di conmigo, esperanza. Y es el escenario de la esperanza. Una misma esperanza de nuestra vocación, dice el apóstol Pablo, una misma esperanza de nuestra vocación hace referencia a la confianza de alcanzar un logro
o de que se realice algo que deseamos en Dios. También es representado por el concepto de tener un mismo sentir. Es decir, ponernos de acuerdo en aquello que esperamos que Dios establezca en el marco de su perfecta voluntad. Qué bueno que cuando nos sentemos a la mesa podamos establecer la esperanza como el fundamento del ambiente de nuestras conversaciones. Es decir, que todos hablemos de un tema en el que tengamos el mismo sentir. Que todos nos pongamos o nos tratemos de poner de acuerdo en algo que establezca un mismo sentir para que haya armonía y se guarde el ambiente. Dice Mateo capítulo 18, en el versículo 19, otra vez os digo, dice el Señor Jesús, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando te sientes en la mesa, siéntate y ponte de acuerdo sobre qué van a hablar. Ponte de acuerdo sobre cuál va a ser el tema de conversación. Que haya un mismo sentir para que no se le abra la puerta al demonio de la división. Cuando tú vengas a la iglesia, trata de alinearte en un mismo sentir con la iglesia. No es el sentir de tu necesidad, es el propósito de Dios a través de la iglesia. La palabra de Dios dice que el espíritu del profeta se sujeta al espíritu de la casa. Por tanto, cuando tú vienes en amor y cuando tú vienes en el espíritu, automáticamente te alineas con la esperanza de la casa. Es decir, con el sentir espiritual que hay en la casa, con el ambiente de la casa. Mira, cuando las personas de una misma familia o de una misma iglesia tenemos una esperanza distinta, o sea, cuando tú esperas algo y el otro espera algo diferente, no tenemos un mismo sentir, significa que cada uno espera algo diferente de parte de Dios. Por tanto, es como si cada uno empujara un carro para que avance, pero lo hacen desde diferentes costados. Al final, pueden usar toda su fuerza, pero nunca se moverá porque son impulsos, pero impulsos contrarios. Por eso tenemos que tratar de encontrar objetivos comunes en el propósito y tener un mismo sentir para que no haya desaprobación, para que no haya crítica. Pastor, y entonces no desapruebo a mi hijo. Sí, desapruébalo, pero no en la mesa. No cuestiono la decisión de mi esposo. Claro, cuestiónalo con respeto y con amor, pero no en la mesa. Porque en la mesa es donde se tiene que establecer el fundamento de unidad. Por eso los hijos del salmista estaban alrededor de la mesa, porque el salmista supo enfocar a su familia en un mismo sentir. ¡Ay, qué tremendo es! Eso es unidad. Enfoca a tu familia en un mismo sentir. Si quieres verdaderamente ser parte de la iglesia y comprometerte con la iglesia, entonces entra en el mismo sentir de la iglesia, en el mismo sentir de la palabra que se predica, en el mismo sentir de la instrucción que se establece. Pero cuando tú vienes buscando lo tuyo, prima tu sentir por encima del sentir de la iglesia. Por eso muchas personas vienen a dañar y a causar división. ¿Y sabe cómo tú conoces a una persona que viene infiltrada del reino de las tinieblas a causar división? Ay, es que yo tuve un sentir, y ese sentir generalmente está en contra de la autoridad. Ese sentir generalmente está en contra del propósito. Ese sentir generalmente está en contra de la palabra, porque son personas emocionales que vienen de otros ministerios donde no se mueven por la guía del espíritu, sino por el sentir del alma. Por eso mucho cuidado con esos hermanitos que vienen con su propio sentir personal a generar un corazón contaminado en ti. Mucho cuidado con eso. La iglesia no se tiene que alinear con el sentir de las personas. Las personas se tienen que alinear con el sentir de la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Cristo, no del respetable público. La iglesia establece la voluntad del Padre, no los caprichos de los que se creen hijos. Por eso es tan importante que en la casa y en la iglesia podamos establecer un mismo sentir, un marco unificado de esperanza, y que todos empujemos hacia el mismo lado, y que todos direccionemos o dirijamos nuestros esfuerzos hacia un mismo lado. El cuarto elemento a mí me impacta cuando dice un Señor, una fe, un bautismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A mí, yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo y oprimiendo el lápiz, sacándole punta al lápiz cada vez que escribía un Señor y sáquele punta, una fe y sáquele
Un bautismo, no el que usted quiere, no el que más le guste, no el que más se acomode a su expectativa, un Señor. Y eso significa que el cuarto elemento para poder establecer autoridad y establecer unidad y construir autoridad en la mesa se llama autoridad. Un Señor determina un único modelo de autoridad que establece el norte y dirección a nuestro camino. Uno de los principales problemas es cuando al interior de la familia, la iglesia o la empresa no se reconoce o respeta el manto de autoridad. Puedes utilizar cualquier argumento para justificarte. Puedes justificar cualquier argumento para resistirte a la autoridad, para criticar a la autoridad, para hablar mal de la autoridad. Pero recuerda que el manto de autoridad no tiene que ver con la persona que lo porta, sino con Dios mismo, que es el que lo otorga. El manto de autoridad no tiene que ver con las personas. Por eso el apóstol Pablo reconoció el manto de autoridad que había sobre Ananías. Y Ananías no tenía los estudios de Pablo, ni la experiencia de Pablo, ni la formación de Pablo, ni el cargo de Pablo, ni el linaje de Pablo. Pero cuando Ananías entró, Pablo le dijo: aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Estoy bajo tu autoridad. Tú dime y yo hago. Como dicen allí nuestros hijos en México: diga rana que yo salto. Y efectivamente, Pablo no miró la persona de Ananías, Pablo miró el manto que cubría la vida de Ananías. Por eso Pablo pudo entrar en unidad con el propósito de Dios en su vida a través de Ananías. Hijos, hay muchas personas que se resisten a la autoridad y no se están dando cuenta. Hay personas orgullosas y no se dan cuenta. El mismo orgullo los tiene cegados. Hay muchas personas que viven en rebeldía y no se dan cuenta porque se acostumbraron a convivir en ambientes contaminados. Mira, yo me acuerdo que hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una fábrica que producía grasas, aceites, margarinas. Queda en un sector de aquí de Bogotá, por allá por la calle Sexta. Y siempre que uno pasa por ahí, que hay un comercio cerca que se llama San Andresito, uno huele, como huele de feo, no, es esa fábrica, porque huele muy feo, huele a aceite quemado, huele a feo, muy feo. Pero cuando yo entré a trabajar ahí, el primer día me olió a feo, el segundo día no me olió tan a feo, pero a partir del tercer día ya no me olía a feo, el que olía a feo era yo cuando llegaba a la casa. Pero yo no me sentía el olor. Eso es lo que pasa con las personas que están acostumbradas a los ambientes de rebeldía. Ya no se dan cuenta de que son rebeldes. Eso es lo que pasa con las personas que están acostumbradas a la contaminación del orgullo. No se dan cuenta que son orgullosos. Es más, juzgan a los demás porque se están defendiendo de su orgullo. Pero no se da cuenta que los está lastimando con su mirada, con su actitud, con sus palabras, con su forma de ser. Y es preocupante darnos cuenta que hay muchos cristianos que rechazan la autoridad. Hay muchos cristianos que quieren vivir el cristianismo a su manera y por eso no habitan, no son hermanos, no están juntos y no traen armonía. Son cristianos de división. Son cristianos que lo único que traen es rompimiento de la unidad. Y dice el Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mamita, deja que tus hijos vean a tu esposo como autoridad. Por favor. No pueden haber dos cabezas en la casa. Esposos, no coloquen la carga de la autoridad sobre sus esposas porque ustedes no tienen el carácter suficiente para representar a Cristo en su casa. No pueden haber dos señores. El problema de las generaciones que se están levantando en rebeldía son el reflejo de que todas las veces que había un momento en la mesa había dos autoridades o había un trastorno de autoridad. Nosotros tenemos que entender que nadie le puede servir a dos señores. Por eso Dios en la familia estableció una autoridad. Por eso Dios en la iglesia estableció una autoridad. Por eso Dios en la empresa estableció una autoridad. Y si tú tienes problema con eso, es porque tú tienes un problema con la autoridad.
y quizás con la revelación de quién es Dios para tu vida. Porque la revelación de Dios incluye la revelación de la autoridad. Por eso es tan importante entender que cuando tenemos más de una figura de autoridad, se establece un escenario de rebeldía. Si el niño no puede saber si le obedece al papá o le obedece a la mamá, ahí ese niño va a crecer con una distorsión de autoridad y va a ser un niño rebelde. Por eso tú como padre tienes que delegar tu autoridad en momentos específicos. En mi casa, por ejemplo, mi hijo sabe que yo soy la autoridad. ¿De acuerdo? Pero hay áreas en las que yo he delegado sobre la vida de mi esposa la autoridad. Por ejemplo, con la comida. Y entonces cada vez que mi hijo viene a decirme, papá, ¿me puedo comer tal cosa? Hijo, esa parte es con tu mamá. Porque yo delegué sobre ella esa autoridad porque ella tiene más entendimiento que yo. Yo no le veo problema que el niño se coma a las 11 de la noche un sándwich. Pero por alguna razón mi esposa le encuentra algún problema a eso. Y está bien, porque nos cuida. Yo creo que es muy sano comerse una cucharada de arequipe con un vaso de leche todas las noches y se le puede mojar un chocorramito mejor. Igual el chocolate es saludable, la leche viene de la vaca, eso es saludable, a mí me enseñaron. Pero mi esposa en su conocimiento y en su amor nos cuida y nos dice, eso no está bien. Por eso yo le delegué a ella la autoridad del cuidado de nuestra alimentación. Y mi hijo lo sabe, pero eso no significa que la que manda en la casa sea mi esposa. Tampoco significa que el que manda en mi casa sea yo. Lo único es que Dios ha delegado sobre mi vida un manto de autoridad que yo tengo que tener el carácter para saber administrar en medio de mi casa. Nuestros hijos no pueden seguir creciendo viendo a un hombre sin carácter que esconde la autoridad y deja que otro la establezca. Necesitamos enseñarle a nuestra familia que hay un manto de autoridad. Necesitamos enseñarle a nuestra familia a honrar la autoridad, a respetar la autoridad y a valorar la autoridad. Y todos esos daños que hay en el concepto de autoridad se trasladan a la iglesia. Y entonces tenemos un montón de hombres y mujeres que aman a Dios, pero vienen resentidos con la autoridad, porque la autoridad los lastimó, porque la autoridad los dañó, y ahora se resisten al modelo de autoridad de la iglesia. Y entonces se comprometen con la autoridad de palabra, pero con sus acciones siguen siendo rebeldes, siguen siendo desobedientes, siguen siendo orgullosos y autosuficientes. Pero es un problema de autoridad. Mira, cuando tenemos más de una figura de autoridad, se establece un escenario de rebeldía que provoca división y rompe todo esquema de unidad. Partiendo de la dispensación de Dios, al establecer una sola figura de autoridad delegada, todas las demás son autoridades que no representan a Dios, sino que suplantan el modelo de autoridad de Dios, causando división y afectando considerablemente la unidad en el propósito. Cuando un esposo no tiene el carácter para establecer el manto de autoridad que Dios le entregó, la esposa tiene que levantarse a suplantar el manto. Cuando en la iglesia tú tienes una asignación, un privilegio y no tienes el carácter para establecer la autoridad, pues otras personas quizás en rebeldía van a venir a suplantar esa autoridad. Por eso hay personas que quieren pasar por encima de sus líderes, que quieren pasar por encima de sus pastores, que se creen más espirituales que Benny Hinn. Pero es porque tienen un problema de rebeldía y de resistencia a la autoridad. Eso está dañando la unidad en la familia y la unidad en la iglesia, porque para que haya unidad se necesita un manto de autoridad. Quinto escenario, una sola fe, la fe. Y es que definitivamente la fe no viene por causa de nuestra necesidad. Por tanto, la fe no tiene que ver con creer que vas a recibir. No. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre nos va a demandar por causa de nuestro propósito. Siempre nos va a exigir por causa de nuestro propósito. Por tanto, tener fe no significa creer en lo que vas a recibir, sino creer en lo que Dios te pide que des. Tiene que haber unidad en el dar, no unidad en el recibir, unidad en el dar. Porque cuando cada uno de los hijos, cada uno de los miembros de la familia se sienta en la mesa con la fe suficiente para dar, hay armonía. Y eso transforma los ambientes. Cuando cada una de las personas que viene a la iglesia no viene en función de recibir, sino viene en función de dar lo que Dios le ha demandado, automáticamente se establece un ambiente de armonía y se alinea el propósito de Dios en la iglesia.
No podemos permitir que nos unan nuestras necesidades en común. Ay, mi amor, es que yo tengo un vacío afectivo. Ay, mi amor, también yo tengo un vacío de autoridad. Entonces, de mi amor, no, porque usted no es mi autoridad. No podemos tener una unidad basada en nuestras debilidades o en nuestras necesidades en común, porque terminamos tratando o demandando que una persona que quizás tiene los mismos vacíos o más vacíos que nosotros, supla los vacíos que nosotros tenemos. No se trata de tener necesidades en común, ya que al ser suplida esa necesidad se acaba el motivo de la unidad. Debemos unirnos en pro de la palabra de Dios y en lo que esa palabra ha determinado para guiar nuestro propósito de común, de manera que todos estemos enfocados en una misma dirección, la dirección de la voluntad de Dios. La fe que produce unidad viene por el oír, y el oír, la palabra. Tú no eres parte de la iglesia. Dios no te trajo a la iglesia porque tengas necesidades. No, Dios te trajo a la iglesia para que oigas la palabra, porque cuando oyes la palabra, esa palabra tiene el poder de activar tu fe, y si se activa tu fe, tú vas a entrar en la unidad del propósito de la iglesia. Si se activa tu fe, tú vas a entrar en la unidad del propósito de la familia. Pero si tú no recibes la palabra, nunca vas a tener el insumo para encender la fe. Por tanto, vas a seguir buscando tu propia necesidad y vas a seguir demandándole a tu pareja que te dé, pero no vas a estar en función de aportar lo que tu pareja necesita. Vas a estar viniendo a la iglesia a demandar recibir, pero te vas a resistir cuando Dios te demande dar. Ese es el problema de los cristianos con una fe muerta. Porque los cristianos con una fe muerta solo creen en lo que van a recibir, pero nunca tienen frutos cuando tienen que dar. Por eso es tan importante entender lo que dice Lucas en el capítulo 11, versículo 17. Mas el Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos que había en los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Una casa dividida no prospera. Una iglesia dividida no prospera. ¿Y cuándo hay división? Cuando la fe por la palabra que Dios nos predica no nos une. Mira, cuando tú te sientes a la mesa en tu casa, socializa la palabra de Dios. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué dice Dios? Y traten de entrar todos en un mismo sentir, alineados por la palabra que Dios está hablando. Tengamos una misma fe, creamos todos por lo mismo. Mira, hoy yo quiero que hablemos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, y todos vamos a orar. No es uno mirando para el techo, uno mirando la carne del otro, uno mirando la presa de pollo más grande de la hermana. No. Es todos unidos en un mismo sentir de fe, de gratitud a Dios. Y qué bueno que podamos exponer en la mesa lo que Dios ha hablado, que cada uno pueda exponer lo que Dios le ha hablado y que podamos entrar en un mismo sentir de unidad en la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, no por la necesidad, por la palabra de Dios. Dios ha establecido una promesa por medio de una palabra que determina la visión de tu familia, que determina la visión de la iglesia, y tu fe tiene que estar alineada con esa palabra. De manera que sin importar la circunstancia que estés atravesando, la visión se mantenga y puedan permanecer firmes en la convicción de ser guiados, no por lo que están viendo, no por lo que están viviendo, sino por lo que Dios está diciendo. No hables en la mesa de circunstancias negativas que alimentan el temor. Habla en la mesa de las circunstancias establecidas a través de la palabra de Dios que pueden alimentar la fe. No hables en la mesa de cosas negativas. No hables en la mesa de lo que viste en el noticiero, que están haciendo, que están deshaciendo, que subió la gasolina, que bajó el dólar, que están robando, que están quitando. No hables de eso en la mesa. Habla de lo que Dios está hablando, no lo que habla el noticiero, no lo que habla tu compañera chismosa de trabajo, no lo que habla tu hermano orgulloso rebelde de la iglesia. No, habla en la mesa de lo que Dios está hablando, porque lo que Dios está hablando activa la fe que trae la unidad en medio de la familia. Bueno, excelente. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos con el escenario número 6 rápidamente. Ya me quedan 2 y terminamos. Y el escenario número 6 es el bautismo. Dice, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Y cuando oraba y le preguntaba al Espíritu Santo acerca de qué representa un bautismo, pues es que el acto mismo del bautismo trasciende el rito religioso de bautizarse. Déjame repetírtelo. El acto mismo del bautizo
trasciende el rito religioso de bautizarse. ¿Cómo es eso, pastor? No podemos confundir la acción de bautizarse en el rito del bautismo, la acción de bautizarse, con la decisión de bautizarse de acuerdo al principio de la palabra. Bautizarse no es una acción de una religión, es una decisión de fe, guiada por la palabra. El bautismo representa la manifestación pública de una decisión personal. La decisión de morir a todo lo viejo para nacer a una nueva vida, una vida que agrade realmente a Dios. Cuando tú te bautizas es porque tú tomaste una decisión personal interna y es de morir a lo viejo y darte la oportunidad de nacer a lo nuevo que Dios ha preparado. Por eso cuando tú vas a la pila bautismal, mira lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Jesús en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Qué tremendo es eso. Por eso cuando tú participas del acto del bautizo, lo que tú estás es haciendo pública una manifestación interna de una decisión de fe que ya tomaste. Y cuando tú, en el bautismo por inmersión, cuando tú bajas y te sumerges en el agua, representa que está siendo sepultado tu viejo hombre. Y cuando sales, representa que estás naciendo por el Espíritu a una nueva vida. Eso es el bautismo. Muchos van, se dan un chapuzón y salen más mojados, pero igualitos en lo demás. Ese es el acto religioso, mas no la decisión personal de fe. Por eso, la decisión personal de bautizarse debe llevarnos a estar plenamente convencidos de hacer la voluntad de Dios, a pesar de que vamos a tener momentos donde nuestra voluntad va por un lado distinto a la voluntad de Dios, pero esa decisión de morir a nuestra propia voluntad debe ser la plataforma para mantener la unidad en la visión que Dios nos ha dado como iglesia, como familia y como ministerio. Tener unidad en el bautizo significa que cuando tú te sientas a la mesa, por ningún motivo le muestras a las personas el viejo hombre. Ya no hablas de lo viejo, ya no tienes actitudes viejas, ya no tienes comportamientos viejos, ya no te comportas de la manera vieja, sino que cuando tú te sientas a la mesa hay unidad en el bautismo, es decir, en la decisión de morir a lo viejo y nacer a una nueva vida. Por eso siempre que te sientas a la mesa tienes que hablar de cosas nuevas, tienes que hablar de lo que Dios está haciendo, tienes que hablar de lo que Dios dice que cada uno de nosotros tiene que vivir de la manera constructiva, de la manera positiva, de la manera proyectiva y entusiasta que las personas necesitan para atreverse a creer por algo nuevo. Muchas veces las personas se sientan a la mesa es a criticarse por lo viejo, a hablar de lo viejo, a tener las mismas actitudes viejas. A ver, las personas vienen a la iglesia y quieren seguir con las mismas actitudes viejas, por eso no hay unidad. Porque lo viejo no empalma con lo nuevo. Por eso el Señor no puede derramar vino nuevo en un odre viejo, porque no hay unidad entre lo nuevo y lo viejo. Porque lo uno y lo otro se van a echar a perder. Para que haya unidad, el vino nuevo solo puede ser vertido en un odre nuevo. Necesitamos entender que estar unidos en un bautizo significa que estamos unidos en la decisión de vivir una nueva vida. Que nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque decidimos dejar atrás lo viejo y comenzar a vivir algo nuevo. Y eso se tiene que reflejar en la mesa, en la casa y en la iglesia. Y el último, séptimo escenario, y a mí me impacta. Un solo Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. ¡Wow! Di conmigo, la paternidad. La paternidad. Y es que la paternidad es el sello de la unidad. Escúchame esto. Cuando el apóstol Pablo dice, un solo Padre de todos, un solo Padre sobre todos, un solo Padre por todos y un solo Padre en todos, representa la consumación absoluta de toda unidad en la persona del Padre. ¡Wow! Eso a mí me eriza. Un solo Padre
de todos, sobre todos, por todos y en todos, representa la consumación absoluta de toda unidad en la persona del Padre. Definitivamente la revelación de la paternidad de Dios debe llevar la visión de nuestra vida a la funcionalidad de un hijo. La revelación de la paternidad de Dios te tiene que llevar a pensar como hijo, a hablar como hijo y vivir como hijo. Esa es la funcionalidad de un hijo que está totalmente dispuesto a hacer la voluntad del Padre y que entiende la corrección como esa manifestación de amor que utiliza el Padre para protegernos cuando nos estamos alejando de la unidad y necesitamos volver a alinearnos con su voluntad. Porque es que tú pierdes la unidad cuando te alejas de su voluntad. Y cuando tú te alejas de su voluntad y pierdes la unidad, por amor, el Padre te tiene que corregir. Por eso la corrección es la mayor muestra del Padre sobre la vida de un hijo que Él quiere que se mantenga en unidad. Dice Juan capítulo 17, el Señor Jesús orando al Padre: Padre, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay unidad, no hay credibilidad. El mundo no cree en la iglesia cristiana porque la iglesia cristiana es una institución dividida donde cada uno quiere hacer lo que se le viene en gana. Donde cada uno quiere vivir con la misma incoherencia que vivía en otra iglesia o en el mundo. Por eso hoy en día la iglesia cristiana está llena de cristianos que no vienen a habitar, que no son hijos, que no están juntos y que no cuidan la armonía de los ambientes. Pero tú y yo podemos marcar la diferencia. Tú y yo podemos, a través de estos 7 escenarios, establecer un manto de unidad que le devuelva a las personas de la familia y del mundo la credibilidad en la iglesia. Que tú en tu casa puedas esperar pacientemente, en amor, a que se alinee la voluntad de Dios. Que tú puedas en la iglesia tener el vínculo perfecto del amor con las personas que piensan diferente a ti. Que tú en la iglesia puedas entender que todos los que te rodean son tan imperfectos como tú, pero que hay algo en ti que ellos necesitan, que hay algo en ti que te hace diferente y que eso que Dios colocó en ti es lo que va a permitir que haya unidad en medio de la iglesia. Que de ti depende cuidar el ambiente para que haya armonía. Que de ti depende que desde la mesa de tu casa se encienda una luz de unidad en medio de tu familia. Por eso cuando te sientes a la mesa, si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Cuando te sientes a la mesa, no es necesario que hables de lo que tú piensas. Cuando te sientes a la mesa, es para estar habitando los hermanos juntos en armonía. Y este fin de semana, cuando vengas a la iglesia, mentalízate de algo. Mi compromiso no es de palabra, mi compromiso es de acción. Y me voy a comprometer con mi familia y me voy a comprometer con mi iglesia porque estoy comprometido con Dios. Por eso va a haber coherencia entre lo que prometo y lo que hago, entre lo que digo y lo que cumplo. Por eso me voy a comportar como hijo y voy a tener una identidad de quién soy en medio de mi casa y de quién soy en medio de mi iglesia. Y me voy a comportar como hijo, voy a hablar como hijo, voy a pensar como hijo y me voy a relacionar como hijo, siendo guarda de mis hermanos, cuidando a mis hermanos, velando por el bienestar de mis hermanos, para poder habitar los hermanos juntos en armonía. Hijos, cuidemos los ambientes. Déjenme orar por un momento. Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, yo bendigo la vida de tus hijos. Te doy gracias por esta palabra, Señor, y por tu propósito de establecer un manto de unidad en medio de la familia y en medio de tu iglesia. Señor, cuando el Señor Jesucristo oraba, te decía que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad es el sello de los amados de Dios. Si a ti no te ha sido revelado el amor perfecto de Dios, significa que vas a seguir moviéndote en el temor que trae división. Y por temor no te vas a comprometer. Y por temor no te vas a juntar. Y por temor no vas a cumplir lo que prometes. Y por temor te vas a defender y vas a dañar los ambientes. Pero si tú oras en esta noche y le dices, Padre, revélame ese amor que echa fuera todo temor, ese amor bien impregnado de unidad, para que sean perfectos, dice el Señor Jesús, en unidad, perfectos en unidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que los hijos de esta senda de valientes podamos ser perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú enviaste al Señor Jesucristo y que nos has amado a nosotros como también amaste a Cristo. Que podamos mostrar el valor del cristianismo a través de la unidad.